Yo cuando he llegado a ver vídeos con más de 2000 visualizaciones, la verdad es que me ha impactado bastante. Pero nos damos cuenta de lo complicado y lo difícil que es hacer semana a semana lo que hacemos nosotros. Cuidado, porque nosotros no solamente hacemos el programa todos los viernes durante todo el año. Es que también estamos haciendo ahora 3 vídeos semanales. Porque lanzamos un vídeo los martes, que es el monográfico. Lanzamos un vídeo los jueves, que en este caso, bueno, pues es una sección dentro del propio canal, que bueno, pues serían desde los casos de Misael, o el informe de narradores del misterio, o el rincón de nuestra compañera Silvia Rossi, o conexión entre dimensiones con el detective paranormal, nuestro compañero Víctor Haas, y después tenemos el top los domingos. Esto no es nada fácil, Fran, y nosotros lo conseguimos, y lo conseguimos con ilusión y con ganas, y al final es lo que tú dices, genera añoranza. Pero qué gusto da, ¿no? Cada vez que consigues acabar un contenido, darle vida a un contenido y decir, hey, para que siga ahí, ¿no? Para que siga recordándose y reconociéndose y que no quede en el olvido, ¿no? Al final estamos haciendo poco menos que de biblioteca de Alejandría, ¿no, compañero? Nosotros a través de la radio y a través del canal de YouTube, ¿no, compañero? Claro, porque seguimos ese camino ilusionante, ¿no? Camino que siguen muchos otros, que nosotros, estos otros grupos que también mantienen viva, ¿no? Esta pequeña llama del misterio que, pues bueno, lo que hemos comentado antes, la tecnología a veces tiene partes positivas, pero quizás ahora estamos tanto pensando en la tecnología que nos estamos olvidando del misterio. Sí, pues vamos a por el enigma de hoy, porque yo creo que va a ser curioso y que va a ser muy, muy agradecido. Compañero, vamos con él, compañero. Pues mira, son como todas estas cosas que han quedado un poco en el olvido, o que nadie más se ha preocupado de ellas, ¿no? Mira, vamos a hablar, perdonad mi inglés, de la tuctography. Por decirlo de alguna manera, la fotografía es el término con el que se denomina la fotografía del pensamiento. Ajá. Fíjate, cuidado, me acuerdo yo ahora muchísimo justamente cuando tratamos sobre el tema de la psicoimagen. De la psicoimagen, y exacto. Algo salió que el tema de la fotografía de la mente. Coméntame, por favor, Frank, que me inquieta y me interesa muchísimo ese tema. Coméntame, por favor. Pues mira, la idea de la fotografía del pensamiento nace en 1893 por el más grande de los inventores posiblemente que ha dado la historia, y que quizás algún día los libros se lo reconocerán, ¿no? Que es Nikola Tesla. Nikola Tesla, grande. Nikola Tesla se le ocurrió una idea para crear un proyector del pensamiento. Él mismo reconocía años más tarde que él pensaba que una imagen, te lo leo textualmente, definida, formada en el pensamiento, tenía que ser producida por una acción que reflejara una imagen. Y esto tendría que ser leído por un aparato adecuado. Posiblemente este fue el primer paso de la televisión que conocemos todos, pero esta no era la idea original de Tesla. Hasta aquí se quedó el tema, pero en 1910 un profesor de la Universidad de Tokio llamado Tomokochi Fukarai, que era un profesor de psicología, pues empieza a realizar una serie de experimentos con varias mujeres que decían tener habilidades de clarividencia. Y él, pues, intentaba registrar estas imágenes mentales a través de una placa a la que él llamaba la fotografía de los espíritus. Ajá. Él centra todos esos estudios en una de estas clarividentes, Ikuko Nagao, pero ¿qué sucede? Que esta vidente muere a los pocos meses de unas extrañas fiebres, cuando ella decía que comenzaba realmente a tener resultados positivos. Meses más tarde, años más tarde, otros científicos japoneses siguieron trabajando en esta fotografía del pensamiento sin que nos hayan llegado hasta nuestros días que pudieran tener algún tipo de resultados positivos. Lo único que sabemos es que Uri Geller se interesó mucho, el psíquico Uri Geller, por estos trabajos de los japoneses, y él decía que también, siguiendo los conceptos de estos científicos, podía proyectar imágenes sobre una película. Esto tampoco lo desconocemos, pero sí que la historia que realmente conocemos o recordamos o hemos leído todos en relación a esta fotografía del pensamiento es cuando aparece un señor, Ted Serios, un señor que era botones, ascensorista y, bueno, con bastante fama de borracho, que decía que tenía la capacidad de exponer imágenes y lo hacía con una cámara Polaroid, una cámara de estas que hacía las fotos automáticas. Ajá, sí. Que al momento que las hacía aparecía, no sé si
los más jóvenes quizás sí, no, pero... Los más jóvenes quizás no, pero bueno, podemos decir que fueron las primeras cámaras con la que alguno que otro se hacía los primeros selfies de la historia, ¿no, Fran? Que se giraba, la cámara como tal, sacaba directamente la fotografía, entonces bueno, pues tú hacías una fotografía y los amigos ¿qué hacían? Bueno, pues se ponían delante de la cámara y como salía la foto automáticamente por debajo, justamente la bandeja de debajo, pues bueno, pues tenían ya sus propios selfies y se podían hacer sus propias fotografías de esa manera. Lógicamente no había que esperar a que revelaras el carrete en cuestión, que aquello ya queda como muy lejano, Fran, también. Sí, el sistema tú lo has dicho, el sistema de la cámara Polaroid, tú le metías unos papeles fotográficos y bueno, hacías la foto, te salía y empezabas a airearlo hasta que la foto empezaba, se enfriaba a cobrar imagen, ¿no? Hasta que el papel empezaba a cobrar la imagen. Bueno, pues este señor Ted Serios, él empieza a afirmar de que él es capaz de hacer fotografías de sus visiones. Automáticamente, pues algunos doctores, algunos científicos se ponen a trabajar con él. Antes de empezar el experimento, pues el Ted Serios lo inspeccionaban para que no tuviera nada en los bolsillos, nada entre la ropa, y lo introducían en una especie de jaula de Faraday. Ahí Serios previamente se emborrachaba. Comenzaba a gritar y en ese momento del grito era cuando alguien le tenía que tomar una fotografía con esa Polaroid, apuntándole directamente en la cara. La sorpresa era que en esas fotografías empezaban a aparecer cosas que nada tenía que ver con Ted Serios. Empezaban a salir monumentos de otras ciudades, empezaban a salir lugares que evidentemente no estaban allí, porque la fotografía se le hacía directamente a la cara. Exacto, directamente a la cara. Y empezaban a salir incluso personajes históricos de la época, contemporáneos o antiguos en la historia. El tema de Ted Serios creó mucha controversia. Las fotografías sí tenemos las imágenes que nos han llegado de algunas de estas fotografías, pero bueno, la verdad es que este señor sufrió mucho acoso. Lógicamente, él tenía una adicción al alcohol que le hacía caer a veces incluso en una esquizofrenia, y se hizo bastante complicado poder trabajar con él, hasta el punto de que un buen día dijo: lo dejo, ya no quiero saber nada más de esto, y volvió a su trabajo de ascensorista. Bueno, hubieron varias teorías al respecto, ¿no? Una de las teorías era que, bueno, que igual sí que la conciencia pueda estar dentro de una especie de campo electromagnético, y que por qué no podía proyectar a algún tipo de imagen que estas cámaras determinadas pudieran captar, ¿no? El secreto continúa ahí de estas imágenes del pensamiento. Bueno, la figura de Ted Serios sufrió sus críticas, más por la personalidad en sí de esta persona que no por los experimentos que le realizaron, y evidentemente sigue siendo uno de los personajes más misteriosos del siglo XX, y la fotografía del pensamiento continúa a día de hoy siendo todo un enigma, porque es algo en la que ya no se ha ahondado más. Ningún otro científico ha retomado esta investigación desde que se hicieran estos experimentos con Ted Serios. Está claro que todos los experimentos que se han realizado relacionados con este ámbito, pues desde la propia Nina Kulagina, entre otros tantos cientos, pues siempre estaban rodeados de bueno, pues de la incredulidad, pues de todos aquellos que los rodeaban. Que negar que la mente humana puede llegar a tener pues ciertos dones en ciertas personas, porque hay unas condiciones determinadas que puedan llegar a producirse y puedan hacer que esas personas tengan un don, pues que pueda llegar hasta cierto punto, pues quizás que es ilusionismo puro y duro, que hay personas que tienen pues bueno, pues también. Pero la verdad es que estos casos son los que realmente a uno lo dejan así con las ganas, ¿no? de incluso buscar libros o información sobre este personaje en cuestión, que como tú bien has dicho, Fran, pues al final decidió volver a su antiguo trabajo y dijo: yo ya estoy cansado de esto, prefiero quitarme de en medio, que bastante he tenido ya hasta el momento, ¿no, compañero? Eso es lo que al final queda de la historia, al final un enigma que quedó ahí, ¿no? En los anales de la historia, como alguien que quiso tener su protagonismo, experimentaron con él,
Y bueno, pues al final acabó harto, hastiado y seguramente muy cansado lógicamente, pues de todo lo que es la presión mediática, etcétera, etcétera, etcétera. O al final dijo, ay, se me ha ido el experimento de las manos, ¿no, Fran? Y tuvo que decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no, compañero? Claro, evidentemente no podemos afirmar que Serios tuviera esta capacidad de proyectar el pensamiento, pero sí que algo es evidente, y es el clasismo, ¿no?, que impera en la sociedad. Sabemos que, bueno, que no sé, ahora por ejemplo que desgraciadamente se habla tanto del maltrato, ¿no?, del maltrato hacia la mujer. No recibe el mismo juicio un maltratador de una clase social baja que el pintor, actor de cine, escritor o cantante que ha sido maltratador, ¿no? Correcto. Decimos, no, hay que separar a la persona de su obra. Yo no, pero la gran mayoría de personas sí que lo dicen, ¿no? Desgraciadamente. En este caso, en el caso de Serios es lo mismo. Si él hubiera sido un personaje mediático o un científico o alguien que hubiera llamado más la atención, posiblemente se le hubiera prestado más atención de otra manera, pero era una persona pues socialmente bastante desarraigada por su inclinación al alcoholismo, y claro, esto posiblemente también jugó en su contra. Sí, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, me ha venido la figura de Uri Geller, como tú bien has dicho, ¿no?, en su momento, como bueno, pues en programas como 1, 2, 3 de la época, y se les hicieron entrevistas en todos lados, pues alguien que al final, bueno, pues decían que tenían ese don, y después, bueno, pues hubo los que quisieron decir que en realidad este hombre era un mero ilusionista, un mago puramente, pero alguien pudo demostrar al final que no fuera alguien con dones innatos. Bueno, yo sé que este hombre al final acabó trabajando hasta para grandes organizaciones petrolíferas, buscando pozos, etcétera, etcétera, y se ganó la vida muy bien después de salir del mundo del espectáculo, con lo cual algo tendría. Y se la sigue ganando. Sí, no, algo tendría, digo yo, algo tendría. Pues ahí dejamos ese personaje, Fran González, un nuevo enigma de la historia, en este caso que queda ahí en ese archivo maravilloso que nosotros vamos almacenando semana tras semana, y la semana que viene uno nuevo, compañero. Muy bien, pues hasta la próxima semana para los enigmas de la historia. ¿Estás escuchando Narradores del Misterio? Narradores del Misterio. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Recuerda, narradoresdelmisterio@gmail.com. Y tras este maravilloso enigma de la historia que nos ha traído nuestro compañero Fran González, nos vamos a ir ¿dónde? Vamos a volar hasta México, hasta el DF, y nos vamos con Noé Álvarez a la zona del silencio. Son pocos los libros en el mundo prohibidos por la religión, el gobierno y las más altas élites del mundo. La razón, simple, por los conocimientos que en sus líneas están vaciados. Lo extraño de este libro prohibido es el origen extraterrestre que supuestamente tiene. Hoy te voy a platicar sobre el origen del primer libro de la humanidad y la relación con la llamada Madame Blavatsky. A decir verdad, no podemos referirnos a este libro sin antes tener la referencia de Elena Blavatsky o Madame Blavatsky, quien fue una escritora, ocultista y teósofa rusa a la que se le atribuyeron poderes de medium y clarividentes. Ella, ya en una etapa adulta, vivió en el Cairo un tiempo con un mago de origen copto, el cual era un gran erudito musulmán. Este fue quien le reveló la existencia de un libro condenado muy peligroso, y a pesar de todo el mito que existía alrededor del libro prohibido, el mago le enseñó a consultarlo por clarividencia. El original se encontraba, según el mago, en un monasterio del Tíbet, su nombre, las estancias de Dzien, que en realidad no se trataba de un libro en sí, sino de una serie de tablillas labradas con símbolos. Según el mago copto, este libro revela secretos de otros planetas y la historia de seres de cientos de millones de años de antigüedad. Blavatsky vivió hasta 1891, psíquicamente destrozada y en un lamentable estado de depresión mental. Esto por las amenazas y calumnias que sufrió por parte del gobierno inglés para que le entregara el libro, que en ese momento aún gobernaba en la India.
De acuerdo con su libro La Doctrina Secreta, que elaboró esta señora, menciona que hace 18.000 millones de años surgió